Una vez más es un enorme privilegio, un placer poderme dirigir a ustedes a través de este medio con la plena confianza de que en el nombre del Señor seremos bendecidos a través de la palabra del Señor. En esta oportunidad el tema es el ministerio de Jesús comienza. Entonces iniciamos el estudio del Evangelio según Marcos y generalmente se acepta que el libro fue escrito por Marcos, quien acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Más tarde Pablo y Bernabé se separaron porque Bernabé, que era pariente cercano de Marcos, quería incluirle en otro viaje misionero, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Sin embargo, a pesar de ese desacuerdo, Marcos fue útil en el ministerio para el apóstol Pablo y vamos a encontrar menciones, referencias a Marcos en las cartas, como por ejemplo en las cartas de Colosenses y en las cartas a Timoteo, donde Pablo dice que le envíen a Marcos y que le traigan el capote. Era un tiempo de frío, así que Marcos es enviado para auxiliar al apóstol Pablo. El conocimiento personal de Marcos sobre la vida de Jesús parece confirmarse en este evangelio. Se cree que Marcos es el primer evangelio que se escribe y lo recibe directamente del apóstol Pedro. Ciertamente, pues Marcos conoció a Jesús y escuchó a Jesús, pero el evangelio, la mayoría coincide que lo recibe del apóstol Pedro. Un tema en los evangelios, en los 4 evangelios y especialmente en Marcos, es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Comenzamos nuestra vida, hermanos y amigos, bajo la autoridad de nuestros padres. Luego estamos bajo la autoridad de jefes, de maestros y diversos niveles de autoridades del gobierno. Así que estar bajo autoridad es normal. Dios es un Dios de orden. Algunos luchamos con el concepto de autoridad. Es la naturaleza humana, ¿verdad? Es como natural rebelarse a la autoridad. Pero no es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Querer hacer las cosas a nuestra manera generalmente trae consecuencias, porque nosotros ser sabios en nuestra propia opinión es un error mayúsculo. Al comenzar el Evangelio de Marcos se nos recuerda que ante todo vivimos bajo la autoridad de Jesucristo. Él llamó al arrepentimiento y a creer en su mensaje, en el mensaje del reino, y mostró su autoridad con obras milagrosas de sanidad y liberación. Así que prepárese, hermano y amigo, y acompáñeme en este recorrido en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, y vamos a conocer algunos detalles muy interesantes y muy edificantes acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Así que le invito que abra su Biblia y que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo número 1. La palabra del Señor dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado
la correa de su calzado. Y ahí usted puede seguir leyendo este precioso evangelio, un evangelio que está escrito, dirigido al público romano en especial, y que lleva, no hay muchos preámbulos en el evangelio de Marcos, ni unos grandes detalles. Sin embargo, de los evangelios es el más corto, pero sus capítulos son más extensos. Ese es un detalle que debemos conocer. Así que Juan el Bautista prepara el camino, ¿verdad? Él es enviado. El profeta Isaías es el que cita Marcos, pero realmente es una combinación de Isaías 43 y Malaquías capítulo 3 versículo número 1. Entonces el ministerio de Juan el Bautista se encuentra en los 4 evangelios y es la voz de uno que clama en el desierto. Estaba en ese lugar preparando el camino del Señor, ¿verdad? Y eso de preparar el camino es un imperativo que da un sentido de urgencia. La preparación del corazón es vital para recibir al Rey. La frase original se refería a la preparación física para una visita real. Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando alguien importante, alguien de la realeza o un gobernante, un general, visitaba a un país o una ciudad específica, siempre enviaba, antes que él llegase, unas personas para que prepararan toda la logística para su viaje. Juan el Bautista entonces tiene esa misión, ¿verdad? Así se presenta Juan el Bautista, bautizando en el desierto, y por eso se llama Bautista, ¿verdad? Porque bautizaba, y predicando el evangelio del reino. Gloria al Señor, diciéndole a la gente que se arrepienta. Nos describe aquí que la gente de Jerusalén llegaba y era bautizada y confesaban sus pecados, y también nos dice el texto la manera en que él estaba vestido y de qué se alimentaba. También Juan dice: viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Como ya vimos, él no se consideraba ni siquiera digno de encorvado, desatar o amarrar las cuerdas de su calzado. Pero dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías previó que Dios iba a enviar a este varón. De los nacidos de mujer, ninguno como Juan, dijo Jesús, reconociendo el gran ministerio, el gran ministerio que Dios le ha encomendado a este hombre. Y un gran ministerio, hermanos y amigos, porque debía preparar el corazón para que la gente aceptara el mensaje y las personas pudieran cambiar de vida para siempre. ¿Cuál es su misión? Según el versículo 4, entonces ya lo dijimos, pero guiar a las personas a Cristo. Tenía un enfoque específico en su vida. Su misión era dirigir la atención de la gente hacia el Mesías. No tenía como meta construir su propio reino, solo le interesaba edificar el reino de Dios. Conocía Juan bien, tenía bien claro su propósito, y por eso él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Una de las cosas más importantes en la vida, hermanos y amigos, es que entendamos cuál es nuestro lugar, entendamos cuál es nuestro propósito en la vida, sabiendo a qué fuimos llamados, sabiendo por qué estamos en el planeta Tierra, pudiendo responder a las grandes interrogantes de la vida, respuesta que encontramos en el Evangelio. Ya hemos avanzado nosotros un gran tramo del camino, ¿verdad? No estamos a la deriva en absoluto, tenemos una meta, y la meta es glorificar al Señor, la meta es edificar el reino, y la meta es que Él crezca y que nosotros menguemos. El mensaje de Juan era sencillo y era claro:
llamaba a la gente al arrepentimiento, que se apartaran del pecado y que se bautizaran, ¿verdad? El ministerio de Juan el Bautista y Juan mismo era en apariencia similar a Elías, según lo relata Malaquías. Entonces Juan viene y prepara el camino, y porque básicamente, hermanos, los requisitos del nuevo pacto son arrepentirse, creer, obedecer y perseverar. Entonces la meta del nuevo pacto es ser como Cristo ahora, no solamente en el futuro, no en un futuro lejano, sino desde ya. Hemos creído en Cristo, el poder de Dios obrando en nuestra vida, manifestándose claramente en una transformación tangible, visible, notoria, de manera que damos testimonio de que Jesucristo tiene poder para cambiar al más vil pecador. Entonces, la idea aquí es que cuando la gente vea el cambio, se sientan atraídos a Cristo Jesús y que busquen el bautismo previo al arrepentimiento. Y la bendición aquí es el perdón. El bautismo no es un acto sacramental en sí, sino una nueva actitud hacia el pecado. Es un compromiso público de servir al Señor. Es una nueva relación con Dios, es una señal eterna de transformación interior. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos dicen que confesaban sus pecados. La gente venía y confesaba sus pecados. Literalmente significa decir lo mismo, estaban de acuerdo. Era la confesión pública de su necesidad de un perdón espiritual. Existe la consideración de que si estos judíos que llegaron al Jordán para ser bautizados por Juan y confesaron sus pecados, realmente se arrepintieron y cambiaron de vida, Jehová, Dios Todopoderoso, perdonaría completamente sus pecados. Realmente este es el modelo del Antiguo Testamento, que involucraba el perdón total mediante el arrepentimiento, mediante la fe y mediante el cambio de estilo de vida, y ahora el bautismo como un rito externo, un testimonio público, como ya se dijo. Jesucristo no modifica el patrón del Antiguo Testamento. Los mismos puntos continúan siendo válidos el día de hoy, ¿verdad? Pero ahora la fe personal en Cristo es el tema central. Gloria al Señor. Ya dijimos que Juan reconoció su lugar, su papel, ¿verdad? No en absoluto, no se dio aire de grandeza, sino que él reconoció su papel. En segundo lugar, vemos el comienzo del ministerio de Jesús, bautizado y probado, según Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Hubo señales audibles y visibles de ese acontecimiento. La Trinidad se muestra gloriosa aquí, hermanos y amigos, el Hijo siendo bautizado, emergiendo del agua, el Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal de paloma. Este versículo es muy difícil de explicar para los unitarios, para los solo Jesús. No pueden explicar este versículo o este episodio que se narra en los evangelios del bautismo, del Espíritu Santo descendiendo y la voz del cielo al mismo tiempo. Hay muchas teorías en torno al tema del bautismo, por qué fue necesario el bautismo, pero les voy a decir algunas, aunque no vamos a decantarnos por ninguna. Fue un ejemplo que deben seguir los creyentes. Fue su identificación con las necesidades de los creyentes, fue su ordenación y equipamiento para el ministerio, fue un símbolo de su labor redentora y fue su aprobación al ministerio y el mensaje de Juan el Bautista. Cualquier de estas pues tiene bastante lógica, bastante razón, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora Jesús se somete voluntariamente al bautismo y afirma su total disposición para sufrir, para morir en lugar de su pueblo. Es por lo tanto
lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma la forma de una tentación. Si usted sigue el hilo conductor en Marcos, va a ver que después del bautismo viene la tentación. Cuando Adán fue tentado, fracasó, así que ahora Cristo, el postrer Adán, debe ser tentado y vencer. Para quienes creemos en el Señor, la victoria de Jesús sobre el tentador anula las consecuencias que vinieron por el primer pecado de Adán. En Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. ¿Cómo sucedió que Cristo fue tentado? No lo podemos explicar con propiedad. Lo único que podemos decir es que Cristo fue tentado en su naturaleza humana, pues Dios no puede ser tentado, según nos dice Santiago capítulo 1, versículo número 13. Gloria al Señor. ¿Verdad? Después de 40 días de ayuno, la invitación a cambiar las piedras en pan fue muy tentadora. De que Cristo fue tentado se enseña aquí y en pasajes paralelos de los evangelios y en la carta a los Hebreos capítulo 4 y versículo 15, donde se dice que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Hay 3 áreas de tentación, como usted sabrá: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las tentaciones que el diablo usó para precisamente tentar a Jesús engloban esas 3 áreas de tentación de todos los seres humanos. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, debemos entender que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues fue sin duda una lucha cara a cara con el mismo Satanás. La tentación fue real, no fue imaginaria, fue verdadera. Jesucristo sintió la necesidad, tuvo conciencia que Satanás lo incitaba a satisfacer la necesidad, supo que debía resistir y luchó contra el conflicto. La intención de Dios es siempre proveer la salida para su pueblo cuando sea tentado. Cuando somos tentados, el Señor nos da la salida. La Biblia lo dice, que no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación el Señor nos da la salida. Dios no nos tienta, pero permite la tentación en la vida del creyente, como en el caso de Job, ¿verdad? Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios permite la tentación para probar nuestro carácter, ¿verdad? Para que se manifiesten algunas cosas de nuestro carácter que necesitan ser cambiadas o ser reforzadas. En la petición del Padre Nuestro es: no nos metas en tentación, es una petición para no ser puestos a prueba. El concepto bíblico de tentación no conlleva principalmente la idea de incitar al pecado, como sugiere la palabra en castellano, sino que expresa fundamentalmente la idea de prueba, como les decía hace un momento. La intención es probar el carácter de una persona. El propósito es fortalecer la vida de una persona, exponiendo los defectos latentes en su carácter. Por supuesto, les digo, Dios lo permite. Satanás utiliza la tentación, verá, la atracción nos susurra al oído, despierta nuestra propia concupiscencia y ahí estamos en una batalla tremenda. Pero así como Cristo, amados hermanos, venció las tentaciones respondiendo con la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Responder con la palabra de Dios, resistir al diablo también, y de nosotros el diablo huirá. No tenemos que buscar la tentación, meternos en la tentación, sino
Cuando llega, hermano, hay que resistirla en el nombre del Señor y saldremos muy, pero muy fortalecidos. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Comienza aquí una nueva sección del Evangelio de Marcos. Por un lado tenemos el bautismo y la tentación, y por otro lado su llegada a Galilea. Entre estos dos sucesos pudo haber transcurrido un año aproximadamente. Lo que Marcos relata ahora está estrechamente relacionado con lo que precede. La preparación e inauguración de la obra que el Padre le había dado que hiciese había llegado a su término. Entonces el comienzo se había cumplido. Juan el Bautista, el heraldo, había presentado a Cristo ante Israel. Además, Jesús mismo había pedido ser bautizado y, como ya dijimos, su bautismo confirmaba su decisión de tomar sobre sus hombros el pecado del mundo. Y por último, Jesús había demostrado ser digno porque triunfó sobre Satanás en el desierto. Así Jesús va a Galilea predicando el Evangelio de Dios, es decir, pregonando o proclamando las buenas nuevas de salvación como un don gratuito a todos los hombres, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el tiempo apropiado, la oportunidad favorable había llegado para el cumplimiento de las promesas redentoras de Dios y para la promulgación del Evangelio. La hora del cumplimiento ha llegado, el reino se ha acercado. Mateo habla del reino de los cielos, Marcos del reino de Dios, pero es básicamente lo mismo. Y es que comenzaría a hacerse sentir en los corazones y en la vida de las personas el reino de Dios de una forma mucho más poderosa. Habría grandes bendiciones para todos aquellos que confesarían y abandonarían sus pecados para empezar a vivir para la gloria de Dios. Jesús no estaría solo en esta obra, ¿verdad?, sino que llamó a Simón y a Andrés, y luego a Juan y a Jacobo, y a los cuatro les prometió hacerles pescadores de hombres. Pero luego Marcos, en el capítulo 1, 21 al 28, también nos habla de la autoridad de Jesús. Va a la sinagoga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Había por lo menos una sinagoga en cada pueblo. Los que escucharon a Jesús en la sinagoga quedaron asombrados por la autoridad. La autoridad de Jesús era evidente, ¿verdad? También las fuerzas demoníacas. Alguien llegó a la sinagoga y un espíritu demoníaco lo atormentó allí. Entonces las fuerzas demoníacas, hermanos, escucharon también y vieron el poder del Señor Jesucristo. Jesús tenía poder para dar órdenes a esos espíritus, y con esto selló la veracidad de sus enseñanzas. Un hombre poseído llegó a la sinagoga. En estos casos de posesión, el demonio controlaba a la persona, quien había perdido su propia voluntad. Pero ahí el Señor lo libera. Inmediatamente salen de la sinagoga, van a la casa de Pedro, donde su suegra estaba enferma. Jesús la tomó de la mano y se levantó, y la fiebre desapareció. Así que, hermanos y amigos, fiebre, vientos, olas, demonios y cualquier otra situación, por muy difícil que parezca, para nuestro amado Jesucristo no hay diferencia. Él ejercitó absoluto control sobre todas estas cosas. Gloria a Dios por eso, porque es a Cristo a quien seguimos. Los seres humanos, hermanos, no vivimos bajo nuestra propia autoridad. Debemos obedecer a otras personas que están sobre nosotros, pero sobre todo debemos obedecer el plan de Dios para nuestra vida. Hay muchas voces que quieren cautivar nuestra atención, pero sobre todas ellas reconozcamos y escuchemos la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos y amigos, termino en esta tarde, en esta hora, recordándoles: el ministerio de Jesús comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista
prepara el camino del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a arrepentirse y a creer. Un llamado que es muy puntual el día de hoy. Fue bautizado e inmediatamente fue probado. Luego va a la sinagoga en Galilea y allí, hermano, habla con autoridad, libera a un endemoniado, sale de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro, sana a la suegra, demostrando que no hay poder más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Crea y confíe en Él. Encontrará el propósito a su vida. Las bendiciones del reino están a su disposición. Dios le bendiga.